Chicos, buenos días, ya casi comenzamos. Voy a dar un chancecito a ver si se conecta más gente, que todavía falta mucha gente. Bueno, chicos, comencemos. Buenos días, ¿cómo están? Ok, ahí está. Nada más quería que me confirmaran si sí me estaban oyendo. Vamos a continuar entonces con la clase de metabolismo eh, de lípidos. Hoy tocaría ver, ya casi terminamos, nos queda esta clase de hoy, mañana con vitaminas, ¿verdad? Recuerden que les dije que mañana tal vez nos dé chance de ver algunas dudas. Entonces, para que aprovechen y después de que terminemos la clase podamos aclarar algunas dudas. Entonces, hoy toca ver metabolismo de glicerofosfolípidos y esfingolípidos y metabolismo de cosanoides. Nosotros ya habíamos visto un poco de glicerofosfolípidos y esfingolípidos cuando vimos lípidos al puro principio del curso, que creo que fue la primera clase del curso. Ahí vimos cómo se componía cada uno, qué función tenía cada uno, en qué parte de la membrana se podía encontrar, si en su cara externa, en su cara interna, en qué células podríamos encontrarlos también, etcétera, ¿verdad? Entonces hoy va a ser un poco más rápido porque simplemente va a ser efectivamente cómo se sintetizan. Es una manera muy de repaso porque ya lo habíamos visto. Acordémonos que de la dieta nosotros vamos a poder obtener ácidos grasos que se van a sintetizar a partir de esos excesos de glucosa. Y esos ácidos grasos se van a almacenar también en forma de esfingolípidos o glicerofosfolípidos, que ellos van a estar formando parte de la membrana plasmática. Y es importante porque recuerden que cada uno de estos esfingolípidos o fosfolípidos, dependiendo de la composición que tengan en el grupo funcional que tengan asociado a su carbono 3, o sea, formando la cabeza, eso le da cierta polaridad y ciertas características a ese glicerofosfolípido y a ese esfingolípido para que pueda llevar una función específica, ¿verdad? Ellos también van a poder encontrarse dentro de las lipoproteínas, también van a ser parte importante de la bilis, pueden ayudar o componer parte del surfactante pulmonar, entonces esto lo que hace es que evitar que los pulmones colapsen, entonces ayudan a mantener, permitir que cuando el pulmón se infla, el tejido contenga el aire, pero digamos no se estalle, sino que le da esa elasticidad de forma tal que permite que el pulmón se infle, pero no se estalle, y que cuando se exhala y se libera el aire y ese pulmón se cierra, bueno, se desinfla, que no colapse completamente, sino que se mantenga, digamos,
la elasticidad suficiente para que pueda darse una nueva inhalación y exhalación. En el caso de los glicerofosfolípidos, habíamos visto que ellos iban a tener un esqueleto de glicerol, iban a estar esterificados en carbono 1, carbono 2. Y en el carbono 3, recuerden que como son glicerofosfolípidos, íbamos a tener un fosfato pegado en el carbono 3 y unido a este fosfato teníamos un grupo funcional. Un grupo funcional que le puede dar carga, polaridad, función específica de ese glicerofosfolípido. Hay otro tipo de glicerofosfolípido que es el glicerofosfolípido éter, ¿verdad? Que la diferencia con el glicerofosfolípido convencional es que en carbono 1 nosotros lo que vamos a tener es un enlace éter. Entonces vamos a tener un grupo alquilo pegado por medio de un enlace éter. Aquí no tenemos un ácido graso esterificado, sino simplemente una cadena de carbonos. Y vamos a tener un ácido graso esterificado en carbono 2, un fosfato pegado en el carbono 3, igual que contiene la cabeza polar. Ahora, en el caso de los esfingolípidos, podríamos tener en una clasificación, se puede clasificar de dos formas diferentes. Ellos tienen un esqueleto de esfingosina. En el caso de la esfingomielina, o en el grupo que uno usualmente suele decir esfingolípidos de forma más general, vamos a tener un ácido graso que va a estar unido al esqueleto de esfingosina por medio de un enlace tipo amida, y luego la cabeza polar va a estar pegada en el sitio del carbono 3, pero por medio de un fosfato, y aquí tenemos una colina. La diferencia con el glicolípido es que nosotros no tenemos este fosfato, sino que tenemos una cadena de carbohidratos, ¿verdad? Entonces, acá, digamos, tenemos una cadena de carbohidratos y por eso le llamamos glicolípidos. Tiene su esqueleto de esfingosina, pero no tenemos fosfato, sino simplemente un carbohidrato. Entonces, acuérdense que los glicolípidos tienen una función más específica, que usualmente están en la membrana externa, digamos, en la cara de la membrana externa, en el lado externo de la membrana plasmática, y funcionan como comunicación célula-célula, reconocimiento de agentes extraños, para los grupos sanguíneos. Ok. En el caso de los esfingolípidos, bueno, van a ser importantes en las traducciones de señales, van a estar presentes en las vainas de mielina, que eso ya también lo habíamos visto. Y bueno, importante que en ese grupo de esfingolípidos tenemos ese esqueleto de esfingosina, y a partir de la serina es que vamos a formar toda la estructura del esfingolípido, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Preguntas, chicos, hasta aquí. Creo que no hemos dicho nada nuevo, ¿verdad? Nada más para recordar el ácido araquidónico, porque ahora más adelante vamos a ver, en la segunda parte de la clase vamos a ver metabolismo de cosanoides. Usualmente el ácido araquidónico, que se usa como fuente para la síntesis de cosanoides, va a estar anclado en el carbono 2 de los lípidos de membrana. Entonces ahí es donde va a estar, digamos, él va a estar esterificado en el carbono 2 de los lípidos de membrana. Simplemente es hidrolizado por fosfatasas específicas para que se pueda liberar. Una vez que se libera, pues se metaboliza dentro del metabolismo de cosanoides y se reemplaza. Llega un nuevo ácido araquidónico y se esterifica, digamos, a ese carbono 2. Entonces, veamos este dibujo. Ya esto lo habíamos visto en la clase de lípidos también, que es como toda la clasificación de los lípidos que podemos encontrar, tanto para esfingolípidos como glicerofosfolípidos. En realidad este título dice síntesis de glicerofosfolípidos porque la síntesis de glicerofosfolípidos es lo que vamos a ver después de esta imagen, pero aquí se resumen todos los lípidos que podemos encontrar en membrana, porque recuerden que la diferencia entre un glicerofosfolípido y un esfingolípido es que el glicerofosfolípido tiene un esqueleto de glicerol, ¿verdad? El esfingolípido tiene un esqueleto de esfingosina, entonces no le hagan mucho caso a este título. De hecho, lo voy a cambiar, pero ya ustedes saben, ya les cambié también lo de la clase de ayer y les volví a subir el PDF con el orden de diapositivas diferentes. Vieran que estuve revisándolo de si era sin taza o sin tetaza. Y encontré, en realidad, se supone, o hasta donde yo sabía antes,
para que fuera sintasa tenía que ser que utilizara ATP durante el metabolismo. Y no, para que fuera sintetasa utilizaba ATP durante el metabolismo y las sintasas no. Se utilizaban otra fuente de energía. Pero al parecer ya esa clasificación como que ha ido cambiando. Entonces, no necesariamente si utiliza ATP es sintasa o sintetasa. Y lo busqué cómo se traducía directamente al español, porque es que en inglés sí era, digamos, sintasa, según el libro, pero lo busqué en español y sale como sintetasa. Entonces decidí dejárselos como sintetasa, como está, digamos, cuando uno busca, ¿cómo se llama, digamos, la enzima que se encarga de la síntesis de ácidos grasos? Entonces sale como sintetasa de ácidos grasos. Entonces decidí dejárselos así para no complicarnos más la vida, porque realmente no sé si es algo de la traducción, entonces al final, o si no, o qué. Entonces yo dije, bueno, aquí lo importante es saber que esa enzima es la que permite la síntesis de los ácidos grasos del palmitato y cómo es que funciona, cuáles son los 5 pasos que ocurren para que se lleve a cabo la síntesis de ese palmitato, ¿verdad? Y no tanto si la enzima se llama sintasa o sintetasa, ¿verdad? Obviamente en el examen yo no les voy a poner como cuál es el nombre de la enzima para la síntesis de ácidos grasos y van a venir las dos opciones. Obviamente eso no va a pasar. Vendría solamente uno de los dos nombres. Y el que sea que viene, ese es el, digamos, si dice sintasa o sintetasa, pues ese es el que vamos a utilizar. Por eso se las dejé como sintetasa, porque realmente cuando ya busqué en internet cómo es que se llamaba en español, sale como sintetasa de ácidos grasos, no como sintasa. Entonces por eso las dejé así. Estamos con eso, chicos, que era una aclaración que les quería hacer de lo de la enzima de ayer, de lo del nombre. Ok. Entonces, volviendo otra vez a lo que estábamos viendo hoy. Aquí simplemente como para recordar, ¿verdad? Este cuadro nosotros creo que lo habíamos visto, uno parecido cuando vimos lípidos. En el grupo de los glicerolípidos podemos tener los triglicéridos, que habíamos visto que tenían su esqueleto de glicerol y 3 ácidos grasos esterificados en carbono 1, 2 y 3. Ellos no son lípidos de membrana, sino que se utilizan para almacenamiento. Ya sabemos que en tejido adiposo, que pueden movilizarse unidos a lipoproteínas y que ellos van a ser completamente hidrofóbicos. Los glicerofosfolípidos, que en este caso tienen igual su esqueleto de glicerol, 2 ácidos grasos esterificados en carbono 1, carbono 2 y en el carbono 3 van a tener un fosfato. Y dependiendo del grupo funcional que forme la cabeza polar, puede ser fosfatidilcolina, fosfatiletanolamina, fosfatilcerina, fosfatilinositol bifosfato, fosfatidilglicerol o la cardiolipina. Entonces, dependiendo si tiene una colina, entonces fosfatidilcolina. Si tiene una etanolamina, fosfatidiletanolamina, etc. Eso ya nosotros también lo habíamos visto la vez pasada. Y los glicerolípidos etéreos también están dentro de este grupo, que acá la diferencia es que tenemos un ácido graso esterificado en carbono 2, pero en carbono 1 lo que vamos a tener es un grupo alquilo pegado por medio de un enlace éter. ¿Okay? Y en el carbono 3 tenemos un fosfato con su cabeza polar. Usualmente estos lípidos etéreos van a estar formando moléculas muy específicas como plasmalógenos o factores activadores de plaquetas. Son muy específicos. Okay. Dentro de los esfingolípidos podemos tener dos moléculas también, el que tiene esqueleto de esfingosina. En realidad ambos tienen esqueleto de esfingosina, pero ocupamos tener para que sea esfingolípido un esqueleto de esfingosina. Un ácido graso va a estar esterificado por medio de va a estar unido a un enlace amida, no está esterificado, sino que está unido a un enlace amida. Y en el carbono 3 tenemos un grupo fosfato y su cabeza polar. También depende de lo que tenga la cabeza polar, así va a ser las características y el sitio donde va a estar expresándose este esfingolípido. Y en el otro ejemplo, en el caso de los glicolípidos, es que tenemos un ácido graso y unido por medio de un enlace tipo amida y un carbohidrato. ¿Verdad? Dentro de este grupo pueden haber varios, como los cerebrósidos, sulfátidos, globósidos, gangliósidos, que todos estos los habíamos visto también la vez pasada. Vean aquí que ellos ponen esfingolípidos y dentro de los esfingolípidos hacen una clasificación más específica, glicolípidos que tienen el carbohidrato y esfingofosfolípidos porque tienen ese fosfato, ¿verdad? Que era lo que yo les decía la vez pasada.
Si uno quisiera entrar en mucho detalle de clasificación, puede incluso, digamos, ¿cómo se dice? Dividir todavía muchísimo más la clasificación, pero digamos, ambos, tanto el esfingofosfolípido como el glicolípido son esfingolípidos. Y vean que incluso este esfingofosfolípido también se puede meter dentro del grupo de los fosfolípidos, porque los fosfolípidos, para hacer un fosfolípido, lo que se necesita es tener un fosfato. Entonces, como el esfingofosfolípido tiene ese fosfato, el glicerofosfolípido etéreo tiene ese fosfato y el glicerofosfolípido tiene este fosfato, entran todos dentro de esta clasificación. ¿Okay? ¿Estamos, chicos, con esto? Aquí no estoy diciendo nada nuevo, nada más, ¿verdad? Lo mismo de que ya hayamos visto, ¿verdad? La vez pasada. Pero por aquello de que les haya quedado duda, podemos aprovechar de una vez y retomarlo. Bueno, entonces, para la síntesis de los glicerofosfolípidos hay dos mecanismos. Vamos a tener el mecanismo 1 y el mecanismo 2. Entonces, recuerden que cuando nosotros empezamos a sintetizar un glicerofosfolípido, vamos a partir de un ácido fosfatídico. O sea, ustedes van a tener esto, ¿ok? Sin la cabeza todavía. Nosotros vamos a partir de un ácido fosfatídico, ¿ok? De hecho, ayer nosotros lo estuvimos viendo. ¿Y qué es lo que ocurre? Este ácido fosfatídico simplemente se desfosforila por medio de una fosfatasa, forma un diacilglicerol y con ayuda de una molécula de CTP, citidin trifosfato, o sea, es igual que el ATP, pero en lugar de tener adenina tiene una citidina, citidin trifosfato. Este citidin trifosfato se va a anclar a la cabeza polar. Cuando se une la citidin trifosfato a la cabeza polar, pierde un fosfato también, entonces queda como CDP. Y este complejo lo que hace es ayudar a pegarse al diacilglicerol. O sea, se va a pegar, voy a devolverme un momentito, aquí. Le va a ayudar a pegarse aquí. Como este inicialmente, este ácido fosfatídico, se desfosforiló por la fosfatasa, perdimos esta parte. Entonces lo que quedó fue un OH, ¿verdad? Cuando viene el citidin difosfato con la cabeza polar, se pega aquí y pega el fosfato, la cabeza polar y libera CMP, o sea, citidin monofosfato, ¿okay? Que sería esto. Y así se forma el glicerofosfolípido. Depende de esta cabeza polar, puede ser fosfatilcolina, fosfatilitanolamina, fosfatilcerina. Vamos a ver. Entonces, lo primero que ocurre es que tenemos el ácido fosfatídico. El ácido fosfatídico se desfosforila, o sea, pierde su fosfato y queda en forma de diacilglicerol. ¿Sí? Inicialmente, para tener el ácido fosfatídico, aquí teníamos un fosfato, pero como la fosfatasa me hidrolizó el fosfato, quedó como un diacilglicerol, ¿verdad? Que tiene un OH. Entonces, vean en este caso, bueno, primero el CTD, o sea, el citidin trifosfato, se une al grupo de la cabeza polar, se libera un fosfato y queda en forma de CDP etanolamina. En este caso, porque es una etanolamina la cabeza polar. CDP etanolamina. Entonces, eso simplemente va a venir y se va a pegar en este sitio del diacilglicerol, ¿verdad? Entonces, cuando eso ocurre, el CDP también pierde otro fosfato porque esa etanolamina se pega a este sitio, pero queda un fosfato que era del CDP y se libera un CMP, un citidin monofosfato, ¿ok? Este es un ejemplo, que sería el fosfatidilitanolamina. Ahora, otra forma de sintetizar, por ejemplo, la fosfatidilcolina, es que el CDP se une a la colina, este CDP colina llega y se pega al carbono 3, o sea, lo H del carbono 3, ese diacilglicerol, deja su fosfato pegado con la colina, ahí en el carbono 3, y se libera un CMP. ¿Okay? Entonces se forma fosfatidilcolina. También nosotros podemos formar de un lípido a otro lípido, de un glicerofosfolípido a otro tipo de glicerofosfolípido por cambios de grupos funcionales. Por ejemplo, si ustedes tienen una fosfatidiletoanolamina y la fosforilan 3 veces,
aquí en su grupo amino, forman una fosfatidilcolina. Ven acá, metil 1, metil 2, metil 3. La metilan. No sé si dije la fosforilan, pero no es fosforilan. La metilan 3 veces. Si ustedes tienen la etanolamina y la metilan 3 veces, o sea, le pegan 3 grupos metilo, forman esa fosfatidilcolina. Ahora, si ustedes tienen esta fosfatidilcolina y lo que hacen es carboxilarla, o sea, que le pegan un grupo carboxilo, y además le cambian bueno, si le pegan un grupo carboxilo, pasamos de tener fosfatidiletoanolamina a fosfatidilserina. ¿Okay? Vean acá que simplemente se carboxilo aquí. ¿Verdad? Entonces esa era la etanolamina, el grupo funcional, y se carboxiló aquí. Ahora, si nosotros tenemos fosfatidilserina y descarboxilamos, volvemos a tener la fosfatidiletoanolamina. Igual, si aquí le quitamos a la fosfatidilcolina los 3 metilos, si nos devolviésemos, digamos, podríamos de la fosfatidilcolina volver a tener fosfatidiletoanolamina. ¿Estamos, chicos, con esto? No hay dudas, ¿verdad? Ahí veo muchas manitas para arriba. Bueno, les vamos a dar el mecanismo número 2. En realidad los dos mecanismos son muy parecidos. En este otro caso, en el caso del mecanismo número 2, lo que ocurre es que el ácido fosfatídico no se desfosforila por la fosfatasa, sino que de una vez, cuando se le va a pegar el CTP al diacilglicerol directamente. Entonces, cuando se pega ese CTP al diacilglicerol directamente, se cortan 2 fosfatos. ¿Ok? Entonces, se liberan. Digamos, nosotros tenemos, vamos a ver. Perdón, voy a devolverme para que veamos. Nosotros lo que vamos a hacer es que aquí se va a pegar el CTP. ¿Ok? Pero cuando se pega ese CTP, que va a estar pegado por sus fosfatos, digamos, se van a hidrolizar 2 fosfatos. ¿Sí? Se van a hidrolizar 2 fosfatos. Entonces queda pegado al diacilglicerol el CDP. Y simplemente luego entra a la cabeza vapolar entra, se enlaza al CDP que ya está anclado al diacilglicerol y se libera el CMP. Vean que el CDP siempre deja un fosfato pegado al diacilglicerol porque nosotros ocupamos ese fosfato para pegar la cabeza. Entonces, primero tenemos el ácido fosfatídico. El CTP se pega a ese ácido fosfatídico y cuando se pega, se hidrolizan 2 fosfatos. Entonces queda CDP y diacilglicerol, porque se hidrolizan 2 fosfatos, uno del ácido fosfatídico y uno del CTP, ¿verdad? Entonces se liberan 2 fosfatos. Queda un complejo CDP diacilglicerol. Entra la cabeza que se va a pegar al CDP y cuando la cabeza entra y se pega el CDP, ella se va a pegar al fosfato que está, digamos, formando parte del CDP. Entonces, donde se pega la cabeza, se libera el CMP. Entonces, como cuáles se pueden formar, cuáles glicerofosfolípidos se pueden formar por este mecanismo. Fosfatidilinositol, carioleopina, fosfatidilglicerol. ¿Okay? Entonces, tenemos el ácido fosfatídico. El ácido fosfatídico va a ser el esqueleto de glicerol, un ácido graso y aquí tenemos un fosfato, ¿verdad? Entonces, este CTP se pega. Cuando el CTP se pega, se hidrolizan 2 fosfatos. Del ácido fosfatídico y un fosfato que es del CTP. Entonces me va a quedar un complejo CDP diacilglicerol. Entonces aquí va a estar pegado por medio de por los fosfatos del acitidín difosfato. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre? Simplemente cuando entra a la cabeza, esto es liberado en forma de CMP y aquí se enlaza a la cabeza. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en el caso de la carioleopina y el fosfatidilinositol. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ver. Aquí tenemos el esqueleto empecemos aquí. Aquí tenemos el esqueleto de glicerol. Carbono 1, carbono 2. ¿Okay?
Este es fosfatidilglicerol. ¿Por qué? Porque aquí en el carbono 3, perdón, sí, en el carbono 3, en el fosfato del carbono 3, que ese fosfato me lo donó este CTP, se va a pegar otro glicerol. ¿Okay? Entonces, en este caso, es lo que está entrando aquí, en este carbono, en esta cabeza polar o en este carbono 3, para que se pegue a este fosfato, es el fosfatidilglicerol. Entonces, cuando ese fosfatidilglicerol se pega, se va a pegar aquí en esta cabeza. Bueno, la cabeza se va a pegar a este fosfato. ¿Okay? Entonces, ya teníamos un fosfatidilglicerol, pero se le pegó otro fosfatidilglicerol al fosfatidilglicerol. Vea que por eso se llama difosfatidilglicerol, porque son dos fosfatidilgliceroles. Entonces, aquí tenemos el fosfato y aquí se pegó el otro fosfatidilglicerol. ¿Okay? Vean acá que este sería el esqueleto de glicerol, carbono 1, 2, y aquí tenemos el fosfato con su cadena de glicerol. Por medio de este glicerol es que estamos pegando en el fosfato del carbono 3 y en el fosfato del carbono 3 del otro glicerol también, fosfatidilglicerol, ¿ok? Y eso es lo que se le conoce como la carbiolipina. ¿Okay? Ahora, el otro ejemplo es por medio del inositol. Entonces el inositol viene y entra. Acuérdense que nosotros aquí teníamos pegado un CDP, ¿verdad? Entonces cuando llega el inositol e ingresa, se libera un CMP. Este fosfato es donado por ese CDP, ¿verdad? Que inicialmente era un CTP, pero bueno, por el CDP. Entonces se pega aquí en el fosfato del carbono 3. Aquí está el inositol. Ahora, este fosfatidilinositol puede modificarse en el metabolismo. Por ejemplo, puede funcionar en una transducción de señal. Podría fosforilarse y si se fosforila, entonces forma un fosfatidilinositol bifosfato. ¿Okay? Porque está, digamos, fosforilado dos veces. Puede cortarse y también formar otras moléculas como el diacilglicerol y el inositol trifosfato. ¿Okay? Pero ya eso ya es cómo va a participar en el metabolismo, qué funciones puede, digamos, también tener en el metabolismo, que eso ustedes lo vieron, creo que cuando vieron receptores asociados a proteínas GQ, GSQ, ¿verdad? No, perdón, G alfa Q, ¿verdad? Entonces vieron estos mensajeros, ¿verdad? Me imagino que sí tuvieron que haber visto esto. No sé si lo recuerdan. Bueno, chicos, estamos. Sí, bueno. Ok. Y ahora vamos a pasar a ver, porque ya vimos cómo se sintetizan los glicerofosfolípidos. Ahora vamos a ver cómo se sintetizan los glicerofosfolípidos con enlace éter. Acuérdense que estos en el carbono 1 tienen un grupo alquilo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a empezar de una dihidroxiacetona fosfato. Ese va a ser mi molécula inicial. Partimos de esa molécula y lo que va a ocurrir es que en el carbono 1 se le va a pegar un ácido graso, un ácido graso activo. Entonces se esterifica con un ácido graso. Vean acá donde se pegó. Una vez que ya se le pegó el ácido graso, ese ácido graso que está pegado ahí se va a sustituir por un alcohol graso. Entonces, aquí teníamos otro ácido graso y este ácido graso lo que ocurrió fue que se redujo, ven acá, su carbonilo se redujo a un OH. Y lo que hace es que se sustituye, entonces este se introduce al carbono 1 y este se libera. ¿Okay? Una vez que ya se pegó ese alcohol graso en el carbono 1, entonces lo que va a ocurrir es que se va a desfosforilar, entonces pierde este fosfato de acá. ¿Ok? Y se le va a pegar otro ácido graso en el carbono 2. Entonces aquí se pega otro ácido graso. ¿Okay? Se pega otro ácido graso y se desfosforila. Pierde aquí su fosfato del carbono 3. Y ya una vez que tenemos, voy a salirme un toquecito del modo de presentación para que les quede esto completo también, porque es un CDP de tenolamina, pero para que lo puedan ver.
me quedó. Vamos a ver. Ahí está. Ok, ahí está. Entonces ya una vez que se desfosforila, ya le pegamos el ácido graso en carbono 2 y le pegamos el grupo alquilo en el carbono 1, simplemente entra el grupo funcional unido al CDP. Entonces, la cabeza polar, en este caso una tenolamina. Entonces, este entra, se pega, igual, el CDP me dona un fosfato también al carbono 3. Entonces, ya queda con su fosfato en el carbono 3 y la tenolamina. ¿Y qué ocurre después? Nosotros aquí teníamos inicialmente un grupo alquilo, pero finalmente tenemos que tener un grupo alquenilo. Entonces, ¿qué pasa? Este enlace tiene que reducirse a un doble enlace con ayuda de NADPH que se va a oxidar. ¿Ok? Y además vamos a introducirle una molécula de agua. ¿Ok? Y así es como se formaría por ejemplo, este plasma halógeno que específicamente esto los encontramos en esta molécula de plasma halógeno. ¿Preguntas, chicos? Sí, voy a repetir. Ok, entonces, para iniciar la síntesis de los glicerofosfolípidos con enlace éter, nosotros partimos de una perdón, ya se me olvidó, ya voy. Se me fue el nombre. Chapa que se me haya ido, se los acabo de decir, ya se me fue. De una dihidroxiacetona fosfato, ¿ok? Esa ustedes, sí, gracias, dihidroxiacetona fosfato. Esa ustedes la vieron cuando vieron glicólisis, ¿verdad? Recuerdan, en la primera fase se formaba dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído trifosfato, si no me equivoco, que es como el isómero. Entonces, bueno, de la dihidroxiacetona fosfato, esta molécula lo primero que va a ocurrir es que se le va a pegar en su carbono 1 un ácido graso. Okay, aquí se pega su ácido graso. Una vez que ya se le pegó este ácido graso, entonces tenemos otro ácido graso, pero este ácido graso, este grupo, este carbonilo que tenemos acá, se va a reducir para formarme un alcohol. Una vez, o sea, pierde su doble enlace, se convierte en enlace simple. Como teníamos doble enlace con oxígeno, lo que vamos a tener es un OH, ¿verdad? Entonces pasamos de tener este carbonilo a tener un alcohol. Entonces es un ácido graso alcohol. Una vez que ya tenemos esto, este ácido graso alcohol entra por medio de su grupo alcohol, digamos acá donde está el OH, donde se va a enlazar, aquí. ¿Okay? Entonces lo que hace es introducirse en el carbono 1 y liberar el ácido graso que habíamos pegado inicialmente, que habíamos unido inicialmente. ¿Okay? Entonces este se libera. Lo siguiente que ocurre es que se le pega un ácido graso en el carbono 2, o sea, acá, y además se va a desfosforilar. Pierde este fosfato del carbono 3. ¿Sí? Entonces acá se le pega el ácido graso, o sea, se esterifica con un ácido graso en el carbono 2 y pierde un fosfato en el carbono 3. Cuando pierde el fosfato queda el OH y ese OH me da disponibilidad para pegar ahí un grupo funcional. Igual que como en los otros que vimos anteriormente, en este caso el grupo funcional viene asociado a un CDP. Entonces el CDP lo que hace es ayudar a llevar ese grupo de tenolamina a ese carbono 3. Y acuérdense que él da o dona un fosfato, ¿verdad? De su estructura, entonces se libera un CMP, ¿verdad? Entonces ahí saldría un CMP, ¿ok? Entonces él se libera en forma de CMP porque él aporta un fosfato. Entonces ya queda aquí pegado con un fosfato, etanolamina. Citidín monofosfato. Es como del ATP, adenin trifosfato. Entonces en este caso citidín monofosfato porque no tiene una adenina, sino que tiene una citosina, ¿ok? Eso es un nucleótido, ¿sí? Entonces,
queda pegado acá, ya el grupo funcional y la cabeza funcional, digamos, de este lípido. Y nosotros en el carbono 1 teníamos pegado el alcohol graso, que es pues un alquilo, ¿verdad? Es una cadena de carbonos con enlaces simples. Entonces lo que ocurre es que se va a dar una reducción de este enlace simple a un enlace doble. Aquí en este caso NADPH va a ser quien se va a oxidar para formar el alquenilo, ¿ok? Y ya finalmente sí me queda la etanolamina de plasma halógeno o el plasma halógeno de etanolamina, que es, acuérdense que estos están específicamente, son muy específicos, digamos, esos glicerofosfolípidos con enlace éter, solamente están en el factor activador de plaquetas y en plasma halógeno, no es como que están en abundantes en todos los tejidos, no, son muy específicos, digamos, tienen funciones muy específicas, ¿okay? La idea es como proteger o evitar que aquí se pueda desesterificar esa molécula, porque aquí no tenemos enlace éster. Entonces, al no tener enlace éster, si no tener un enlace éter, evitan, digamos, que sean, digamos, cortados o desesterificados. ¿Okay? Podemos encontrarlos en mielina y también en músculo cardíaco. Y en peroxisomas también pueden estar. Sí, son como muy específicos. Entonces, como aquí no tiene un enlace éster, entonces al tener un enlace éter digamos, no se van a desesterificar. Entonces es una forma como de proteger este tipo de glicerofosfolípidos. ¿Okay? ¿Dudas, chicos? Karina, ¿estamos? Bueno, entonces sigamos. Ok, ¿cómo vamos nosotros a degradar los glicerofosfolípidos? ¿Okay? Resulta ser que hay diferentes tipos de fosfolipasas y cada una va a cortar en un sitio específico, ¿sí? Entonces, bueno, esas fosfolipasas las podemos encontrar en la membrana plasmática o en lisosomas y esto puede ayudar a la degradación o eliminación de esos glicerofosfolípidos, pero también permite liberar ciertos grupos funcionales bajo ciertas señales. Por ejemplo, cuando nosotros ocupamos liberar un segundo o activar un segundo mensajero, entonces el cortar con una fosfolipasa en uno de los carbonos específicos permite la liberación de ese segundo mensajero. La mataron. Si cortamos en otro sitio específico, podemos liberar ácido araquidónico para que se metabolice. ¿Okay? Entonces, no solamente es como a forma de degradación, sino también para liberar ciertos grupos que están pegados en carbono 1, carbono 2, carbono 3 y permitir que esos grupos funcionales lleven a, bueno, que esos ácidos grasos específicos o grupos funcionales lleven a cabo su función. ¿Okay? Valga la redundancia, pero sí lleven a cabo su función. Entonces, la fosfolipasa A1 se encarga de cortar el ácido graso del carbono 1 del glicerol. Eso es muy fácil de aprendérselo porque vean, fosfolipasa A1 corta en el carbono 1. Entonces me libera el ácido graso del carbono 1. La fosfolipasa A2 me corta en el carbono 2 del glicerol. Entonces vean, 2, 2. ¿Okay? Eso también, digamos, si hay un lípido aquí que fue oxidado por un radical libre y es necesario cambiarlo, digamos, este ácido graso, entonces esa fosfolipasa A2 remueve ese ácido graso y luego viene una enzima que se llama aciltransferasa, que lo que hace es transferir grupos acilo y trae un ácido graso nuevo y lo pega acá, en carbono 2, como para sustituirlo, porque el anterior estaba, digamos, oxidado. En el carbono 3 podemos tener dos cortes. Podemos tener directamente en el carbono 3 un corte por la fosfolipasa C, que me libera el fosfato con la cabeza polar. Eso es un corte. Pero también podemos tener el otro corte que es por medio de la fosfolipasa D, que me corta, lo que hace es separarme la cabeza polar del grupo fosfato, pero el grupo fosfato queda pegado al carbono 3. Eso depende de cuál enzima esté cortando. Entonces, si corta la fosfolipasa C, ay, no es el borrador que quería. Si corta la fosfolipasa C,
se libera, o sea, se queda ese glicerol sin fosfato y sin cabeza. Pero si corta la D, queda el glicerol con su grupo fosfato en el carbono 3, pero sin cabeza. ¿Okay? Ahora, esa fosfolipasa C, cuando corta aquí y libera el fosfato y la cabeza, ayuda también a la liberación de segundos mensajeros. Cuando corta la D, bueno, si se produce ácido fosfatídico, ¿verdad? Porque va a ser otra vez el ácido fosfatídico con el que iniciamos la síntesis, pero sin la cabeza. La cabeza queda, digamos, por aparte. ¿Okay? Y usualmente acá, en el carbono 2, es donde nosotros podemos encontrar pegado el ácido araquidónico, enlazado el ácido araquidónico. Entonces, también, cuando se ocupa del ácido araquidónico, para que se metabolice en el metabolismo de icosanoides, la fosfolipasa 2 va a ser la que va a aportar para que se libere ese ácido araquidónico. Entonces, usualmente en el carbono 2 vamos a tener ácidos grasos que tengan insaturaciones. Acuérdense que el ácido araquidónico tiene varias insaturaciones, entonces aquí vamos a encontrar ácidos grasos con insaturaciones. Y lo que les decía antes, se puede, digamos, cortar y liberar el ácido araquidónico para que se metabolice, pero puede llegar un nuevo ácido araquidónico y se enlaza acá para poder, digamos, mantener este glicerofosfolipio. ¿Dudas, chicos, hasta aquí? Nada, todo está claro. Bueno, entonces vamos a pasar a los esfingolípidos. Ya esto ustedes sabían porque lo vimos en las clases anteriores. Los esfingolípidos participan en comunicación intracelular. Cuando son parte, cuando los esfingolípidos tienen carbohidratos en su cabeza polar, pueden participar también como antígenos de grupos ABO, que son grupos sanguíneos. Pueden formar el glicocálix, ¿se acuerdan? En la cara externa de la membrana plasmática, que permitía comunicación célula-célula, formaban parte de las balsas lipídicas, etc. Hay muchas funciones que pueden tener estos esfingolípidos. Pero ¿cómo vamos a sintetizar esos esfingolípidos? Bueno, lo primero que tiene que ocurrir es que tenemos que formar la ceramida. Y una vez que nosotros formamos la ceramida, ahora sí le vamos a pegar el grupo funcional específico y vamos a tener esfingolípidos específicos. Entonces, vamos a comenzar con una serina, ¿okay? Con una serina y un palmitato. Entonces, por medio de la piridoxal fosfato, por medio de la piridoxal fosfato, lo que va a ocurrir es que a esta serina, se le va a pegar el palmitato. Bueno, el palmitoil-CoA, que es el ácido graso activo. Palmitato activo. Entonces, aquí se va a pegar el palmitoil-CoA. Entonces, como se pega este palmitoil-CoA, piridoxal fosfato. Piridoxal fosfato. Voy a ponérselos en el chat. El piridoxal fosfato, perdón, no es una enzima. Eso es una coenzima, digamos, que ayuda a llevar a cabo, digamos, la función, pero no es la enzima. Entonces, lo que ocurre es que pegamos este palmitoil-CoA a la serina. ¿Okay? Entonces, cuando se pega acá el palmitoil-CoA a la serina, este palmitoil-CoA, bueno, pierde su CoA, ¿verdad? Su CoA es liberado. Y además vamos a perder también un CO2. ¿Ok? Entonces perdemos este CO2 de la serina. Voy a buscar el lapicero. Entonces se corta acá, ese CO2 y se libera. Y este va a perder su CoA, ¿verdad? Entonces simplemente se enlaza este carbonilo con este carbono de la serina. ¿Ok? Entonces vamos a tener una estructura formada por serina y palmitato. Ahora sí es palmitato porque ya no tiene el CoA, entonces ya no es palmitoil-CoA. ¿Qué ocurre luego? Este doble enlace de este carbonilo se va a reducir. ¿Okay? Entonces cuando se reduce pasamos a tener un enlace simple con OH. Como ese doble enlace se reduce, el NADPH se oxida.
Y esta estructura que se forma se llama dihidroesfingosina. Una vez que ya tenemos esta dihidroesfingosina, entonces se le agrega el ácido graso. Acuérdense que el ácido graso se pega acá con el grupo amino, a este grupo amino, pero lo que hace es que me forma un enlace tipo amida, ¿verdad? Entonces se pega acá el ácido graso en el grupo funcional amino, pero por medio de un enlace tipo amida. Y posteriormente se va a generar una oxidación, o sea, se va a dar la formación del doble enlace acá, porque se va a dar una oxidación y se reduce FAT para formar FADH2. Y esto me da la formación de la ceramida. ¿Okay? Entonces, partimos, si ya voy a repetir todo. Partimos de la serina, ¿sí? Voy a borrar. Partimos de la serina. Entonces, la serina se va a condensar con el palmitoil-CoA. Cuando la serina se condensa con el palmitoil-CoA, el palmitoil-CoA pierde su CoA y la serina pierde un CO2. Entonces, este carbonilo del palmitoil-CoA se pega directamente con este carbono. ¿Okay? ¿Quién me va a ayudar a que se lleve a cabo esta reacción? La piridoxal-fosfato. Una vez que nosotros tenemos la serina con el palmitato, porque ya no es un palmitoil, porque ya no tiene el grupo funcional de la coenzima A, se va a dar una reducción del doble enlace, ¿sí? De ese doble enlace carbonilo que teníamos allí. Este se reduce y NADPH se oxida. ¿Okay? Entonces, cuando se reduce, se pierde el doble enlace y queda enlazado con OH. Esto se llama dihidroesfingosina. Una vez que ya tenemos la dihidroesfingosina, se introduce el ácido graso activo, ¿verdad? Por eso es que siempre tienen que estar activos los ácidos grasos. Y él se va a pegar en el grupo amino. Cuando se pega en el grupo amino, forma un enlace tipo amida, ¿verdad? Porque es carbono, nitrógeno, carbono. Entonces es enlace tipo amida. Lo que ocurre posteriormente es que se va a dar una oxidación del doble enlace entre el carbono 4 y el carbono 5. Entonces pasamos de tener enlace simple a enlace doble. Y el FAT se reduce. ¿Okay? Entonces ya esto me forma la ceramida, que es como mi esqueleto base. ¿Preguntas, chicos, de esto? Ahora, los esfingolípidos se degradan por enzimas lisosomales, nada más. Si esas enzimas lisosomales no están funcionando adecuadamente, o sea, son digeridos por los lisosomas. Y si por alguna razón los lisosomas no están funcionando adecuadamente, pues sí se puede dar acumulación de esfingolípidos y algunas patologías. Pero para que, digamos, sepan que la degradación es por digestión, digamos, lisosomal. Ok, una vez que nosotros tenemos esta ceramida, porque todavía no hemos hecho el esfingolípido, simplemente tenemos el esqueleto de ceramida, ahora sí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues se le pueden pegar diferentes grupos funcionales. Aquí nosotros tenemos esta ceramida, ¿ok? Entonces, esta barra de arriba sí me estorba para poder señalarles. Y es que no es como en Zoom que uno la corre, esta no me deja como moverla. Bueno, vamos a ver si se esconde, ahí está. Entonces, aquí tenemos la ceramida, ¿verdad? Aquí en este sitio, en este OH que nosotros tenemos acá, es donde se va a pegar el grupo funcional, donde se le va a pegar los diferentes grupos funcionales. Entonces, a partir de, bueno, de esta ceramida va a adquirir su grupo fosfato. ¿Okay? Entonces, a partir de una fosfatidilcolina, esa fosfatidilcolina puede ingresar acá, ¿okay? A ese OH, para que se pegue acá al esqueleto de ceramida. Cuando se pega la fosfatidilcolina, va a pegar su grupo fosfato
pero va a liberar también diacilglicerol. Entonces no es como que se va a pegar toda la molécula, ¿verdad? Entonces el fosfatidilcolina simplemente me va a dejar la parte del fosfato y la colina aquí, pegado a la ceramida, para formar esfingomielina. Entonces esa es una forma de formar, digamos, un tipo de esfingolípido de esfingomielina. Otra opción también es por medio de que se le pegue acá en este OH a la ceramida algún carbohidrato, por ejemplo, galactosa. Entonces la galactosa va a estar pegado con el UDP y este UDP le va a ayudar a pegar acá en este sitio la galactosa. ¿Okay? Entonces ese UDP simplemente ayuda a que se pegue esa galactosa en este sitio, en ese OH, para formar galactocerebrosia. ¿Ok? Ese es un otro ejemplo de otro tipo, digamos, de esfingolípido que se puede formar. Si a este galactolípido además se le pega un grupo sulfato, porque esta molécula PAPS, que es esta estructura que tenemos acá, le dona este sulfato, vean, este PAPS es 3-fosfoadenosin 5-fosfosulfato. Este es el nombre largo, pero yo se los puse aquí para que lo vean. Entonces, si este PAPS le dona este sulfato y el sulfato se pega a la galactosa, puede formar un sulfato. ¿Okay? Entonces, otro tipo de esfingolipio. Ahora, puede que el UDP, lo que le pegue aquí a la ceramida, sea una glucosa. Entonces, si le pegó una glucosa, bueno, es un glucocerebrósido, ¿verdad? Pero podemos todavía agregar otra molécula también de otro sacárido más. Podríamos agregarle también ácido N-acetilneuroamínico. Y eso lo que hace es generarme pues una estructura de carbohidrato pegado a la ceramida un poco más complejo. Entonces, en este caso, el gangliósido tiene la glucosa, la galactosa y este ácido N-acetilneuroamínico. ¿Ok? Ahora, si nosotros a partir del glucocerebrósido, que era inicialmente el que tenía solamente la glucosa, le pegamos también galactosa, entonces podemos formar un globócido. ¿Ok? Entonces aquí nosotros podemos, eso se puede, digamos, complicar dependiendo de cuántos grupos funcionales ustedes quieran agregar, si sea un monosacárido, un disacárido, un trisacárido, un oligosacárido. ¿Ok? Entonces eso permite la formación de los diferentes tipos en este caso, de los diferentes tipos de glucolípidos, ¿verdad? Porque los glucolípidos son los que van a tener estos carbohidratos pegados en la cabeza polar. En este caso, este sería un esfingofosfolípido, ¿verdad? Porque tiene un fosfato acá. ¿Okay? Vamos, chicos. Es muy similar, digamos, al que vimos anteriormente. Es muy similar al que vimos anterior, digamos, a cómo se da la síntesis de los glucolípidos, pero nosotros en este caso tenemos que partir de una ceramida. ¿Ok? Entonces, voy a leerlos un momento en el chat a ver si hay dudas. Vamos a ver, me pregunta Tamara, ¿qué es Nana? Es ácido N-acetilneuroamínico. ¿Ok? Que está aquí apuntado. ¿Más preguntas, chicos? Todo claro, dice María Laura. Bueno. 3. Ya son las 10:55. Podemos hacer un receso entonces, apenas como para terminar y comenzar la otra clase de ecosanoides. Ok. Entonces, tomemos 10 minutos, chicos. Acuérdense de hacer lo de la asistencia, que no se les olvide lo de la asistencia. Y Sofía me mandó un correo, ya se lo contesté. Si tiene más preguntas, aprovechen y me pregunta de una vez.
Ok, bueno. Entonces, volvemos 11:05, chicos.
Listo, chicos, ya estamos aquí. Ok, entonces vamos a continuar con la segunda parte de la clase, que sería el metabolismo de eicosanoides. ¿Qué ocupamos nosotros consumir para poder metabolizar eicosanoides, chicos? Que les he venido diciendo desde la clase de lípidos del primer día de clases. A ver, carbohidratos. No, para la síntesis de eicosanoides. Cuando nosotros consumimos exceso de carbohidratos, lo que ocurre es que se da el almacenamiento de triglicéridos, pero no es lo mismo los eicosanoides y los triglicéridos. Había algo que yo les dije, es importante consumir, sí, bueno, omega 3, ajá, ¿qué más? ¿Cuál otro? Omega 3 y ¿cuál otro? Omega 3 y omega 6. ¿Qué son qué? En resumen, digamos, los dos los podemos meter en un mismo grupo, ¿que son qué? Ácidos grasos poliinsaturados esenciales, sí, muy bien. Y los ocupamos porque nosotros no podemos metabolizarlos, ¿verdad? Por eso son esenciales. A partir de esos ácidos grasos esenciales, ¿qué vamos a sintetizar nosotros, chicos, para poder empezar la síntesis de eicosanoides? ¿Qué molécula vamos a sintetizar? Que yo el otro día les dije que dependía de los autores, esa molécula se consideraba esencial o no, porque uno puede consumirla también directamente. Muy bien, ácido araquidónico. Exacto. Entonces, efectivamente, ustedes consumen ácidos grasos esenciales, omega 3, omega 6 o ácido graso linoleico o alfa linoleico. Y a partir de esos ácidos grasos podemos sintetizar ácido araquidónico. Ahora, de la dieta nosotros también podemos consumir ácido araquidónico. Y es importante porque el ácido araquidónico va a ser mi precursor para todas estas moléculas que participan en los procesos inflamatorios. Entonces, vamos a partir efectivamente del ácido araquidónico. Cuando tengamos algún estímulo inflamatorio, por ejemplo, secreción de histidina, de citoquinas, esos estímulos me van a activar un receptor de membrana que lo que va a permitir es la activación de la fosfolipasa C y de la fosfolipasa A2. ¿Ok? Entonces nosotros podemos tener, imagínense que esta línea es la membrana, ¿verdad? Entonces aquí nosotros tenemos insertos los lípidos. ¿Ok? Entonces tenemos fosfatidilinositolbifosfato y fosfatidilcolina. A partir del fosfatidilinositolbifosfato, la activación de la fosfolipasa C, ustedes ya saben acá cómo se activa por medio de receptores acoplados a proteínas G-alfa-Q. Lo que va a hacer la fosfolipasa C es hidrolizarme la molécula que esté pegada en el carbono 3 del glicerol, ¿verdad? Eso ya lo acabamos de ver. Entonces, lo que hace es que me libera 1,2-diacilglicerol. Cuando me libera el 1,2-diacilglicerol, a partir de esta molécula de 1,2-diacilglicerol, por medio de una diacilglicerolipasa se puede obtener ácido araquidónico y monoacilglicerol. Esta otra enzima, monoacilglicerolipasa, corta el monoacilglicerol y libera ácido araquidónico. ¿Okay? Ahora, más directamente se puede activar la fosfolipasa A2 y a partir de la fosfolipasa A2 directamente cortamos el carbono 2 del glicerol de la fosfatidilcolina y liberamos ácido araquidónico. Entonces hay dos vías, digamos, de obtención de ácido araquidónico a partir de esos lípidos de membrana. Bueno, importante el ácido araquidónico, recordemos que tiene 20 carbonos, 4 dobles enlaces, que ustedes eso ya pues lo sabemos porque lo hemos ido viendo, digamos, a lo largo del curso. Esos ácidos grasos esenciales, ¿de dónde se pueden obtener, chicos? ¿De qué alimentos? Sí, semillas, salmón, ¿qué más?
pescado, ¿cuál otro? Más general, chicos, tal vez, que no sea algo como de mar ni de semillas. El que yo les dije ayer, que ellos sí podían introducir dobles enlaces después de la posición del carbono 10 y nosotros no. Por eso era que nosotros no, proteína no. Por eso era que nosotros teníamos que consumir plantas, muy bien plantas, efectivamente, ¿verdad? Entonces, esos van a ser fuentes de ácidos grasos esenciales. Todos esos que ustedes me dijeron, excepto el que dice aquí proteínas, ese no. Entonces, pescado, salmón, plantas, algunas semillas, ¿verdad? Ok. Entonces, resulta que este ácido araquidónico, una vez que es liberado de esos lípidos de membrana, que es importante también, digamos, el consumo de esos alimentos, porque eso, digamos, el consumir esos alimentos con ácidos grasos esenciales favorecen que nosotros tengamos estas reservas de ácido araquidónico para cuando ocupamos metabolizar la síntesis de los eicosanoides. Si nosotros no consumimos esos alimentos, pues mi composición de la membrana va a variar y no voy a tener esas reservas de ácido araquidónico, ¿ok? Para que lo tengan ahí, digamos, también presente. Entonces, una vez que tenemos el ácido araquidónico, este ácido araquidónico puede tomar diferentes vías. Dependiendo de la enzima que me metabolice el ácido araquidónico, así se puede formar diferentes tipos de eicosanoides. Si es la ciclooxigenasa, me desfavorece la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos. La lipooxigenasa me va a favorecer la síntesis de leucotrienos, ET y lipoxinas. ET es hidroxiecosatetraenoico, ácido hidroxiecosatetraenoico, es este nombre largo que está acá. Y el otro que vamos a ver, que es el HPT, digamos, es ácido hidroxiperoxiecosatetraenoico, ¿ok? Por medio también de epóxidos se puede formar este diete o lete, ¿okay? Que es el de citocromo P4. Pero aquí va a participar mi citocromo P450. Nosotros vamos a ver estos dos. Por la vía de la ciclooxigenasa y por la vía de las lipoxigenasas, ¿ok? Entonces, algunos, digamos, beneficios o derivados, digamos, de ácidos grasos, en el caso del ácido araquidónico, que me puede ayudar, me puede favorecer a la síntesis de estas moléculas, prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, y ellas son importantes porque participan en diferentes procesos. Por ejemplo, en el caso de las prostaglandinas, si hay, si hay alguna reacción a una inflamación o algún daño, pues la liberación de prostaglandinas me genera alguna señal, por ejemplo, causa fiebre, aumenta la temperatura corporal, me genera una señal de inflamación, de dolor. También dependiendo del tejido sobre el cual actúe, en este caso el útero, puede ayudar a la contracción del útero. En otros casos más bien puede favorecer a la vasodilatación. Los tromboxanos van a estar en las plaquetas principalmente, bueno, y puede inducirme vasoconstricción, agregación plaquetaria. Por eso es que les llaman tromboxanos, porque ayudan a la formación de los trombos. Entonces, como este participa en formación de coágulos o trombos, por eso se les puso digamos, este nombre. En el caso de los leucotrienos, ayudan también a contracciones, por ejemplo, de los pulmones, en el caso de que tengamos una alergia como el asma, defensa, sistema inmune. Entonces, ellas van a participar, se van a liberar como reacción a algún proceso, digamos, inflamatorio, una respuesta inflamatoria, algún daño, para poder, digamos, ayudar a contrarrestar ese efecto. Entonces, vamos a ver primero la vía de las ciclooxigenasas, y la vía de las ciclooxigenasas permite la síntesis de prostaglandinas y de tromboxanos. Nosotros vamos a comenzar viendo las prostaglandinas. En el caso de las prostaglandinas, vamos a ver que hay diferentes, digamos, si ustedes ven, podemos encontrar con diferentes, bueno, la P es de prostaglandinas, PG es de prostaglandinas, y puede tener una letra diferente, digamos, cada una, y a veces puede tener una letra cursiva y un número también. Entonces, esto lo que explica, en el caso del numerito que puedan encontrar, es el número de dobles enlaces que pueda tener esa prostaglandina en su estructura. Y la letra griega, esta, lo que me indica es a dónde está el OH. Si hay OH o no en el carbono 9. ¿Ok? Entonces, usualmente esas prostaglandinas tienen una estructura de 20 carbonos. Van a tener un anillo de 5 carbonos.
Y podemos tener también comúnmente dobles enlaces en la posición 13 y 14. Un OH en la posición 15. Podría ser también que encontremos dobles enlaces en la posición entre el carbono 5 y el carbono 6, podría ser, y entre el carbono 17 y el carbono 18, perdón, 17 y 18. Okay. Aquí podríamos encontrarlos en cis, y este del 13 y el 14 va a estar en trans. Okay. Pueden haber aquí, en el anillo pueden haber algunos sustituyentes. Ven aquí que tenemos un carbonilo o un hidroxilo. Podría ser como en este caso, que tenemos también, dos oxígenos enlazados. Okay, entonces eso lo que me genera es diferentes tipos de prostaglandinas. Y los diferentes tipos se van a sintetizar dependiendo del tejido. Okay, dependiendo del tejido donde ya se vayan a expresar. Entonces, lo que sí es importante para que la prostaglandina esté activa es que tenga este OH del carbono 15, este doble enlace entre el carbono 13 y 14 en posición trans, y bueno, aquí dos grupos funcionales en carbono 9 y carbono 11. ¿Okay? Ahora, ¿cómo va a ser la estructura del tromboxano? Ese tromboxano va a tener un anillo de 6 carbonos. Dentro del anillo vamos a encontrar un oxígeno. Podemos encontrar un oxígeno enlazándose con el carbono 11 y el carbono 9. Esto es como de lo más frecuente. Además, puede tener también, dobles enlaces en cis y dobles enlaces en trans, pero lo más característico es esto que, digamos, estos oxígenos que están en el anillo. Y el que es el más activo o el más común es el TXA2. ¿Okay? Y lo que les decía, que se llama tromboxano porque participa en la formación de coágulos. Ok, entonces, eso es nada más como para que viéramos un poquito de estructura, digamos esto. Ahora sí vamos a empezar a ver el proceso de síntesis de las prostaglandinas. Vamos a partir del ácido araquidónico. Una vez ya tenemos el ácido araquidónico que fue hidrolizado de los lípidos de membrana, la ciclooxigenasa va a incorporar dos oxígenos en el carbono 9 y el carbono 11. ¿Ok? Entonces ella lo que va a incluir es esas dos moléculas de oxígeno que las van a lanzar al anillo, a los carbonos que están formando parte del anillo, en la posición 9 y la posición 11. Y lo que me va a formar es un endoperóxido, que es inestable, que le vamos a llamar también PGG2, que es prostaglandina G2. Además, en el carbono 15 también me va a introducir un oxígeno, ¿ok? Acá. Entonces se me forma esta estructura de doble oxígeno con hidrógeno, que también es inestable. Lo siguiente que ocurre es que por medio de una peroxidasa pasamos de tener esta estructura de doble enlace con oxígeno a un OH. ¿Okay? Entonces, por medio de esta peroxidasa convertimos este OH. ¿Okay? Y esto ya es un poco más estable. Eso también es un endoperóxido, pero es un poco más estable. Ahora, una vez que nosotros tenemos prostaglandina H2, depende del tejido donde ocurra la reacción, se puede interconvertir en diferentes tipos de prostaglandina. Por ejemplo, por medio de la PGD sintetasa podríamos obtener PGD2. Por medio de la PGE sintasa podemos obtener PGE2 y por una reductasa se puede obtener PGF2A. Por medio de la PGI sintasa podemos obtener prostaglandinas y por medio de la tromboxano sintetasa podemos obtener tromboxano. ¿Ok? Entonces eso depende mucho del tipo de célula donde se esté metabolizando esta prostaglandina H2. Y así van a ser las funciones específicas que tengan cada una de estas prostaglandinas. Nosotros, vamos a ver las funciones de forma muy general. Por ejemplo, la prostaglandina I2, E2 y D2, cuando aumentan, pueden generar vasodilatación, pueden también aumentarme las concentraciones de AMP cíclico. Cuando disminuyen, pueden estimularme la agregación plaquetaria, agregación de leucocitos, activación de interleucinas 1 y 2, proliferación de células T, migración de linfocitos como respuesta, digamos, inflamatoria.
En el caso de la prostaglandina F2-alfa, si aumenta me puede estimular la vasoconstricción, broncoconstricción y contracción de músculo liso. ¿Okay? Entonces vean aquí, digamos, esto sería en vasos, en pulmón y en músculo, ¿verdad? Que el efecto, digamos, puede variar. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Todo bien, dice Valeria. ¿Cómo que dice el nombre? Esto, que qué significa cada una de las letras, María Paula. Eso fue lo que les expliqué aquí al principio. Depende de los grupos. Ah, ¿qué es lo que dice? Ya. Okay. Eso es un 2. Aquí lo que es PGI2, PGE2, PGD2 y el otro es PGF2 alfa. Que era lo que les explicaba. Depende del número de dobles enlaces que tengan, es el número pequeño. El alfa es dependiendo de dónde esté enlazado el grupo funcional en el carbono 9, el OH del carbono 9. O sea, si hay o no hay OH en ese carbono 9. Sí, es una coma. PGI, digamos, PGI 2, PGE 2, PGD 2. Sí, es una coma. Este cuadro lo saqué del libro de ustedes. Entonces, es que ese libro, el que yo tengo, es como original. Entonces, cuando uno saca fotos, bueno, recorta del libro, no sé por qué pierde así como millones de resolución, seguro como para que uno no pueda, digamos, bueno, imprimirlo sí o sacarle fotocopia sí, pero no sé, como para que uno no pueda usar las imágenes, digo yo que, porque siempre pierde un montón de resolución. Pero para aquello, digamos, si quieren ver las imágenes más bonitas, pueden ir al libro y ahí están más, digamos, menos pixeleadas. Ok, ahora, en el caso de la síntesis de tromboxanos, esta es la vía que vamos a tomar, ¿verdad? Entonces, igual, la ciclooxigenasa introduce los oxígenos, forma el endoperóxido, le introduce un oxígeno de carbono 15 también. Ese endoperóxido es inestable y por medio de una peroxidasa lo que hace es que convierte en un OH este doble oxígeno con hidrógeno que estaba en el carbono 15. Entonces hace que este endoperóxido sea más estable. Entonces una vez que tenemos el PGH2, por medio de la tromboxano sintetasa, se da la conversión del tromboxano. Se da la formación del tromboxano. Esto va a ocurrir principalmente en plaquetas, que es donde vamos a tener esa tromboxano sintetasa expresándose. ¿Okay? Ahora, esta otra, porque también del PGH2 podemos irnos por esta otra vía de las prostaciclinas, aprovechemos de una vez que ya estamos aquí. En el endotelio vascular es que va a ocurrir esta síntesis de prostaciclinas. Entonces ahí es donde vamos a tener la la prostaglandina I sintetasa mayormente activa. ¿Okay? Es que aquí, si nosotros observamos, digamos, ellos tienen efectos contrarios, digamos, prostaciclina y tromboxano. Entonces, por eso les decía que aprovecháramos de una vez para ver ambas vías. Entonces, en el caso de las prostaciclinas, vean que puede producir, se produce en el endotelio vascular, pueden producir inhibición de la agregación plaquetaria y generar vasodilatación. En cambio, los tromboxanos son como antagonistas en cuanto a función. Ellos se producen en las plaquetas, estimulan la agregación plaquetaria y más bien generan vasoconstricción. ¿Okay? Bueno, y broncoconstricción si están, digamos, también en tejido respiratorio o proliferación de linfocitos. Pero para que vean que tienen funciones un poco antagonistas. Algo que les quiero mencionar importante de acá es que esta ciclooxigenasa, que es la enzima que me permite esa síntesis de prostaglandinas y tromboxanos, existen dos principalmente, la COX-1 y la COX-2. La COX-1 es constitutiva, por lo que se va a expresar en todos los tejidos bajo condiciones sanas y de patología, digamos, de inflamación o condiciones sanas, condiciones normales. En el caso de la COX-2, la expresión de la COX-2 sí va a ser principalmente inducida por citoquinas y factores de crecimiento. Entonces, bajo una situación de inflamación, cuando un tejido presenta inflamación, entonces la liberación de citoquinas y factores de crecimiento
me van a estimular que se exprese la COX-2. ¿Okay? Para que sepan que hay de dos tipos. Entonces, y acá igual, este cuadro se ve así como muy pixeleado porque cuando yo hago esas imágenes grandes se pierde como mucha, no sé, legibilidad. Pero si ustedes lo ven en el libro se va a ver mejor. Vamos a ver qué me preguntan aquí. Ok, la COX-2 es inducida. Entonces, cuando hay una reacción inflamatoria en un tejido, la liberación de citoquinas y de factores de crecimiento me estimulan que se exprese la COX-2. La COX-1 siempre se va a expresar porque es constitutiva. ¿Sí? Y se va a expresar principalmente esa COX-2 en esos tejidos pues, que están inflamados, donde se está dando la señal de inflamación. Entonces, bueno, aquí están COX-1 y COX-2, que son ciclooxigenasas. La función principal que tiene COX-1, bueno, agregación plaquetaria y, bueno, citoprotección del estómago. La COX-2 va a ser principalmente, se va a expresar principalmente cuando hay inflamación, entonces, como para desencadenar una mayor señal de inflamación, y cuando tengamos hiperalgesia, que es dolor, digamos, presencia de dolor por alguna señal. Hay drogas antiinflamatorias no esteroideas que pueden ayudarme a reducir, o sea, a bloquearme ambas. Ahorita las vamos a ver. ¿Okay? Entonces, algunas drogas antiinflamatorias no esteroideas pueden ayudarme a bloquear ambas para reducir un poco el dolor. Hay algunos esteroides, digamos, algunos medicamentos que tienen esteroides que no tienen efecto sobre la COX-1, pero sí tienen un efecto para disminuir la actividad de la COX-2. Bueno, y si uno utiliza el inhibidor de COX-2, ayuda a disminuir también la actividad de la COX-2. Sí, las drogas antiinflamatorias no esteroideas es lo que se conoce como los agines, que me pregunta María Laura. ¿Ustedes saben? Creo que me salté una diapositiva. Bueno, esta era la que estaba pensando. Ok, entonces, esto era lo que les estaba diciendo de los medicamentos. Justamente estos agines, como por ejemplo la aspirina, que tiene ácido acetilsalicílico, lo que ocurre en este caso es que le transfiere un grupo acetilo a la enzima. Entonces, esta es la enzima, la ciclooxigenasa activa. Y cuando en presencia, digamos, de aspirina o de ácido acetilsalicílico, esa transferencia del grupo acetilo que se pega a la ciclooxigenasa me la inactiva de forma irreversible. O sea, me la inactiva completamente. Otros medicamentos, como por ejemplo el acetaminofeno o el ibuprofeno, también pueden hacer esa transferencia hacia la ciclooxigenasa, pero de forma reversible. Eso quiere decir que una vez que baja la concentración de acetaminofeno o de ibuprofeno, ella se vuelve a activar otra vez. En el caso de la aspirina, pues sí, el efecto va a ser más duradero, porque es un efecto irreversible. Y hay algunos medicamentos como el celecoxib y el rofecoxib que me pueden inhibir también la ciclooxigenasa, específicamente ciclooxigenasa 2, porque algunos son específicos de ciclooxigenasa. Algunos medicamentos van a ser más específicos para la ciclooxigenasa 2. ¿Okay? En el caso del ibuprofeno, el acetaminofeno y la aspirina, funcionan sobre ambas, la ciclooxigenasa 1 y sobre la ciclooxigenasa 2, o sea, sobre COX-1 y COX-2. En el caso de estos dos, son sí medicamentos más específicos para la inhibición de COX-2. ¿Okay? Aspirina es irreversible y ibuprofeno y acetaminofeno son reversibles, inhibición reversible. ¿Dudas, chicos, hasta aquí? ¿Los dejé perdidos o todavía están conmigo? Ok, entonces continuamos. Ahora, así como ellos se sintetizan, prostaglandinas y tromboxanos tienen una vida media. Entonces, ellos también se van a inactivar después de haberse sintetizado, después de unos minutos, segundos, ellos van a empezar a inactivarse.
¿Qué es lo que ocurre en el caso de las prostaglandinas? El OH que está en el carbono 15 se oxida y deja de ser un hidroxilo y se convierte en una cetona. Entonces ya lo que ocurre es que pierden, digamos, actividad. Y este doble enlace que está entre el carbono 13 y 14 se reduce. ¿Ok? Y además se puede oxidar una de las cadenas laterales también. Producen ácidos dicarboxílicos y se excreta en orina. ¿Okay? Una vez que ya se pierde ese doble enlace, ese OH se oxida a una cetona y sus cadenas laterales se oxidan, se forman ácidos dicarboxílicos y se excretan en orina. En el caso del tromboxano, el TXA2, que es el que tiene forma activa, este puente con oxígeno entre el oxígeno que teníamos pegado entre el carbono 9 y el 11, se rompe. Entonces este puente de hidrógeno que se estaba formando ahí con el oxígeno entre carbono 9 y 11 se rompe y se forman dos grupos OH. Y se pasa de ser TXA2 a TXB2. Y la forma de TXB2 ya no tiene actividad biológica, entonces pierde, digamos, su función. Ok, dudas hasta aquí, porque ya terminamos la vida de las ciclooxigenasas. El que es irreversible, María Paula, voy a volverme un momentito, es el de la aspirina. Entonces esa unión del grupo acetil con la enzima, la COX-1 o la COX-2, es irreversible. Entonces, se une de forma irreversible, quiere decir que ya no se separa de esa enzima. Ahora, cuando son otros medicamentos como el acetaminofeno o el ibuprofeno, el que me inhiben la enzima, el que me inactivan la enzima, ya sea la COX-1 o la COX-2, me lo inhiben de forma reversible. Quiere decir que cuando baja la concentración de medicamento, sí, exactamente, el cuerpo tendría que sintetizar más COX, ya sea 1 o 2, para poder producirme las prostaglandinas. Ok, entonces ahora vamos a continuar con la vía de las lipooxigenasas. Entonces las lipooxigenasas lo que me van a producir son los ácidos hidroxiecosatetranoicos, estos los HPT. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hacen las lipooxigenasas? Pasa igual, dependiendo del tejido, vamos a tener una expresión de lipoxigenasa que puede actuar, bueno, lipoxigenasa 5, lipoxigenasa 12, lipoxigenasa 15. El nombre es sobre el carbono sobre el que actúa. Y lo que hace es introducir un doble enlace con hidrógeno, perdón, un hidroperóxido, o sea, un OH, un oxígeno, oxígeno, hidrógeno, en la posición 5, en la posición 12 o en la posición 15. ¿Ok? Entonces me introduce ese hidroperóxido. ¿Qué pasa? Resulta que el doble enlace que está más cercano al sitio o al carbono donde se introdujo ese hidroperóxido pasa a ser, bueno, se corre una posición primero, se corre un carbón. Vean que aquí inicialmente, si estamos en la posición 5, el doble enlace acá estaba en este sitio, ¿verdad? Entonces, al colocar ese hidroperóxido acá en la posición 5, este doble enlace se movilizó un carbono. Vean acá. Igual que aquí, ¿verdad? Se movilizó un carbono. Se movilizó un carbono, es este. Y aquí también, ¿ok? Se movilizó un carbono. Y pasa de estar de posición cis a posición trans, ¿ok? Una vez que tenemos este hidroperóxido generado por la lipoxigenasa específica del carbono 5, carbono 12 o carbono 15, ese hidroperóxido se convierte en un grupo hidroxilo. Entonces pasa de ser esa molécula del 5-HPT a 5-ET, ¿okay? Que es un poco más estable. Bueno, 5-ET en el caso del 5-HPT, 12-ET en el caso del 12-HPT y 15-ET en el caso del 15-HPT. ¿Okay? Pasamos de tener este hidroperóxido a un hidroxilo, que es más estable. Okay, y esto va a participar en la síntesis de otras moléculas. Ya vamos a ver a continuación. Ahora,
Como les dije, el tipo de lipoxigenasa que actúa depende del tejido donde se esté expresando. Por ejemplo, los leucocitos polimorfonucleares van a tener principalmente 5 lipoxigenasas. Las plaquetas van a tener 12 lipoxigenasas y los leucotrienos o eosinófilos van a tener principalmente la 15 lipoxigenasa. ¿Ok? Entonces depende del tejido, así va a ser la lipoxigenasa que se expresa. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? Bueno, voy a continuar. Cualquier cosa me dice. Ahora, para la síntesis de los leucotrienos, sí. Los leucotrienos polimorfonucleares tienen principalmente las 5 lipoxigenasa. Las plaquetas tienen principalmente las 12 lipoxigenasa. Y los leucocitos o eosinófilos van a tener principalmente las 15 lipoxigenasa. Sí. Listos, chicos, ahora sí continuamos. Bueno, ok, para la vía de las lipoxigenasas, para la síntesis de leucotrienos, también ocupamos la vía de las lipoxigenasas, principalmente la vía de las 5 lipoxigenasas. Entonces, se da la formación del hidroperóxido en el carbono 5, y una vez que se da la formación de este hidroperóxido en el carbono 5, que se me forma el 5HPT, lo que va a ocurrir es que se me va a formar un epóxido entre el carbono 5 y el carbono 6. ¿Ok? Entonces, a partir de este hidroperóxido se utiliza uno de sus oxígenos para formar este epóxido entre el carbono 5 y el carbono 6. ¿Ok? Ahora, esto me favorece la formación del leucotrieno A4. También, a partir de esta misma molécula, se puede formar el leucotrieno B4. ¿Okay? Simplemente lo que va a ocurrir es que se va a hidrolizar por medio, o sea, se le va a colocar 2 OH en la cadena y además van a quedar 3 dobles enlaces conjugados, ¿okay? Que es este trieno que está acá. Del leucotrieno A4 se le puede pegar un glutatión a esta molécula de leucotrieno A4 en el carbono 6. Cuando se pega este glutatión, se forma el leucotrieno C4. Ahora, si este leucotrieno C4 pierde un glutamato, se convierte en leucotrieno D4. Y si este leucotrieno D4 pierde una glicina, o sea, esta glicina la pierde, se convierte en leucotrieno E4. ¿Okay? Entonces vamos a ir paso a paso. Entonces, primero vamos a partir del ácido araquidónico, la 5 lipoxigenasa, le pega el hidroperóxido en el carbono 5. ¿Qué ocurre además? Se corre el doble enlace más cercano, un carbono, y pasa de cis a trans. Y eso me forma el 5-HPT. A partir de este 5-HPT vamos a formar leucotrienos. Se les llama leucotrienos porque tienen trienos, digamos, 3 dobles enlaces conjugados. Entonces, este HPT, este hidroperóxido de carbono 5 se convierte en un epóxido que va a estar localizado entre el carbono 5 y el carbono 6. Esto me va a formar el leucotrieno A4. Ven aquí que tiene 3 dobles enlaces conjugados en carbono 7, 9 y 11. ¿Okay? Ahora, a partir de este leucotrieno A4 podemos romper este epóxido y este oxígeno forma un hidroxilo. ¿Okay? Además se puede hidroxilar también en otro sitio y forma el leucotrieno B4. A partir del leucotrieno A4, si se agrega una molécula de glutatión al carbono 6, puede formar el leucotrieno C4. La glutatión S transferasa es la que se va a encargar de pegarme este glutatión en el carbono 6. Entonces, glutatión S transferasa. Me va a pegar ese glutatión en el carbono 6.
Una vez que ya nosotros tenemos ese glutatión en el carbono 6, puede también ocurrir que una transpeptidasa quite este glutamato. Entonces transfiera, me corte, me quite este glutamato del leucotrieno C4 y me forma el leucotrieno D4. Y luego, una dipeptidasa me va a cortar la glicina de este leucotrieno D4, ¿verdad? Porque ya solamente tendríamos esta parte. Entonces me quita la glicina y me genera el leucotrieno E4. ¿Preguntas? Nada, estamos. ¿Qué es? Dígame. ¿Quién quita ese glutamato para formar el leucotrieno D4? Es su pregunta. ¿Tamara? La glutamiltranspeptidasa. Entonces una transpeptidasa me quita el glutamato. ¿Qué me iba a preguntar María Laura? Que me la vi y que me dijo profe, pero no me dijo nada más. O era sí, profe, y no me puso el sí. Ah, bueno. Ok, aquí es que la pregunta estaba, pero para abrir el cuadro bien, porque ya me quedé botada. Entonces, en el leucotrieno B4 hay 3 carbonos, hay 3 dobles enlaces conjugados. 1, 2, 3. Por eso se llaman leucotrienos. Simplemente es porque hay 3 dobles enlaces conjugados. Entonces, aquí están esos 3 dobles enlaces conjugados en el LTB4. Y aquí también están los dobles enlaces conjugados, que son 3 dobles enlaces conjugados en el TLTA4. Y en el TLTC4 también aquí están los dobles enlaces conjugados, 7, 9 y 11. Ok, está bien. Entonces estamos. O sea, aquí en este LTB4 hay otro doble enlace acá, pero ese no está conjugado. Entonces ese no forma, digamos, parte de ese trieno. Ok. ¿Más preguntas, chicos? Bueno, pues vamos a ver unas funciones que pueden tener estos leucotrienos. El LTB4, leucotrieno B4, si aumenta, puede aumentar permeabilidad vascular, proliferación de células T, agregación de leucocitos, expresión del factor de necrosis tumoral, de la interleuquina 1 y la interleuquina 2. Ahora, si aumenta del interferón gamma, si aumenta el leucotrieno C4 y el D4, pueden estimularme broncoconstricción, permeabilidad vascular y también expresión del interferón gamma. ¿Okay? Entonces son algunas, digamos, funciones que pueden tener. Ahora vamos a ver la última síntesis, que es la síntesis de las lipoxinas. En cuanto a la síntesis de las lipoxinas, lo primero que va a ocurrir es que la enzima que va a estar principalmente actuando o inicialmente actuando es la 15-lipoxigenasa. ¿Okay? Una vez que la 15-lipoxigenasa actúa, posteriormente se activa la 5-lipoxigenasa y actúa, digamos, sobre el producto generado por esa 15-lipoxigenasa. Se dan una serie de reacciones, eso no lo vamos a ver en detalle porque es mucho más complejo. Se dan una serie de reacciones y se produce la lipoxina A4. ¿Okay? Esta lipoxina A4, una de las funciones que tiene es inducir quimiotaxis y también puede producir o estimular la producción del anión superóxido en los leucocitos. Ahora, ¿qué es la quimiotaxis? Cuando hay una reacción de inflamación, la quimiotaxis lo que genera es que haya movimiento hacia el sitio donde hay inflamación para generarme una reacción opuesta. Entonces, si hay una inflamación en un tejido, la quimiotaxis lo que va a estimularme es que aumente la movilización de leucocitos hacia ese sitio donde hay inflamación y me eliminen la inflamación, digamos, me reviertan la inflamación de modo, digamos, que se contenga esa inflamación. ¿Ok? Entonces lo que hacen es generarme una reacción opuesta, estimula el movimiento de esos leucocitos al sitio de inflamación y me genera una reacción opuesta. ¿Okay? Y finalmente, bueno, los eicosanoides pueden funcionar
pueden activar diferentes tipos de ligando. Dependiendo del tipo de eicosanoide que sea, así puede ser el tipo de ligando que se active. Entonces, usualmente ellos van a trabajar sobre receptores asociados a proteínas G. Por ejemplo, bueno, ese es el nombre de los receptores. Esos van a ser específicos, digamos, de los diferentes tipos de tejido, de los diferentes tipos de célula. Y dependiendo del tipo de receptor, así va a ser el tipo de ligando, ¿verdad? No se los tienen que aprender de memoria. Yo creo que esto ustedes en fisio van a ir viendo algunos, dependiendo del tejido, digamos, que se esté, en el tejido, digamos, que se esté dando la señal. Entonces, por ejemplo, las prostaglandinas de la serie D pueden actuar dependiendo del receptor que activen, aumentándome AMP cíclico, o más bien pueden disminuirme AMP cíclico. Por ejemplo, cuando actúan sobre este receptor DP, pueden estimularme, o sea, pueden activarme una vía GS. Entonces me aumentan el AMP cíclico. Pero también, cuando actúan también estas series de prostaglandinas D, pueden aumentar también receptores GQ, digamos, receptores asociados a proteínas GQ. Podría ser también que más bien me activen la vía digamos, la vía de inhibición, las proteínas G inhibitorias, que lo que hacen es disminuirme las concentraciones de AMP cíclico. En cuanto a las series de las prostaglandinas E, podría ser que no tienen ningún efecto. Por ejemplo, en ese receptor, el EPI, no tiene ningún efecto sobre el AMP cíclico, pero sí me aumenta las proteínas, digamos, la secreción de calcio, si me activa, digamos, un receptor que está asociado a proteína GQ. Podría ser que si actúa sobre el EP2, me aumente la síntesis de AMP cíclico, pero cuando me activa, digamos, este receptor, no me genera ningún efecto sobre el metabolismo de calcio, digamos, no haya ninguno que esté asociado a GQ. Podría ser que, digamos, en el caso de los receptores EP3, sí, me disminuya al unirse a su receptor EP3, más bien me active una vía de proteínas GI inhibitores, entonces me disminuye la concentración de AMP cíclico. Cuando me actúe más bien sobre receptores EP4, me aumente la síntesis de AMP cíclico porque me activa una vía de GS. En cuanto a las series de prostaglandinas F, si actúa sobre receptores FP, más bien podría ser que me aumente la secreción de calcio porque me activa una vía de GQ. Podría ser que cuando actúe sobre receptores IP, me aumente o me disminuya AMP cíclico dependiendo del tejido donde se esté, digamos, expresando el receptor. Y en cuanto a los tromboxanos, también pueden haber receptores TP que se activen por medio de tromboxanos, y dependiendo donde se activen esos receptores por medio de esos tromboxanos, puede que me aumenten o me disminuyan el AMP cíclico. ¿Ok? Bueno, y ya finalmente, esta es como la vía resumen. Nosotros de la dieta vamos a obtener ácidos grasos esenciales, omega 3, perdón, chicos, es que iba a cerrar aquí un cuadrito que me salió del chat. Omega 3, omega 6, que puede ser linoliato o alfa-linoliato. A partir de esos ácidos grasos esenciales sintetizamos ácidos araquidónicos. Bueno, ácido araquidónico que va a estar unido a el carbono 2, ¿verdad? En los glicerofosfolípidos, y por medio de la fosfolipasa A2 o fosfolipasa C podemos liberar esos ácidos araquidónicos, y a partir de los ácidos araquidónicos podemos sintetizar, bueno, aquí está el ácido araquidónico, podemos sintetizar, dependiendo de la enzima que actúe y dependiendo del tejido en el que estemos, diferentes tipos de eicosanoides. Por ejemplo, por la vía de las ciclooxigenasas se puede sintetizar prostaglandinas, y bueno, la prostaciclina, que es parte de las prostaglandinas. Se puede sintetizar también tromboxanos, ¿verdad? Por la vía de las ciclooxigenasas. A partir de las prostaglandinas podemos obtener tromboxanos. También por medio de la vía de lipoxigenasas podemos obtener leucotrienos. Y bueno, por la vía del citocromo P450, que nosotros esta vía no la vimos, podemos obtener epóxidos. Vimos también que algunos medicamentos
bueno, drogas no esteroideas antiinflamatorias, no esteroideas antiinflamatorias, como la aspirina, el ibuprofeno, aspirina, ibuprofeno y acetaminofén. Me pueden inhibir las ciclooxigenasas, COX-1 y COX-2, la aspirina de forma irreversible, ibuprofeno y acetaminofeno de forma irreversible. Estos medicamentos también podrían inhibirme la vía directamente de corte para la liberación de ácido araquidónico. Entonces me pueden inhibir también la fosfolipasa A2 y no permitir tanto, digamos, estos antiinflamatorios no esteroideos como glucocorticoides, que sí son esteroideos, podrían inhibirme fosfolipasa A2 y no permitir que se dé la liberación de ácido araquidónico. Entonces no se da, digamos, nada de esto, nada de las vías de síntesis. ¿Preguntas, chicos? Ya para terminar. ¿Dudas? Bueno, entonces, si no hay dudas,